Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la nueva clase de esta semana. Hoy ya vamos a terminar un poco con este trabajo que venimos arrastrando desde hace varias clases. La idea es darle un cierre y terminar con lo que serían las herramientas básicas y lo que sería casi más bien un repaso de los del año pasado para los chicos de producción o bueno, herramientas nuevas para los chicos de publicidad que recién están arrancando con esto. Nosotros entonces ya hicimos video, hicimos audio en las clases anteriores y ahora vamos a ver un poquito cómo funciona la ventana de controles de efectos y sobre todo los efectos de texto, que es lo que me interesa para que terminemos este trabajo. Primero tengamos en cuenta que nosotros, así como hemos trabajado, hemos usado muy poquito de efectos simplemente para dar vuelta a algunos planos, que lo hicimos por ejemplo en este. Pero bueno, todo lo que sea efectos que nosotros agreguemos o propiedades que queramos modificar, es decir, tamaños o posición o rotación de los videos, vamos a hacer siempre desde un panel que se llama controles de efectos. Este panel está generalmente de este lado. Fíjense, en este área que tenemos varios paneles, vamos a usar el de controles de efectos y siempre me va a mostrar en este panel los efectos del clip que yo tenga seleccionado. Es decir, si yo no tengo nada seleccionado, como es en este caso, el panel aparece vacío. En cuanto yo selecciono cualquier clip de la línea de tiempo, me muestra toda esta información. Esta información generalmente tiene que ver con valores numéricos de cada una de las propiedades que tengamos. Vamos a ir despacito explicando esto. Propiedades se les llama los efectos que ya vienen incorporados al clip. Es decir, en este caso las propiedades de este clip son estas que aparecen acá arriba, que son posición, escala, rotación, punto de anclaje, filtro antiparpadeo, opacidad, reasignación del tiempo. ¿Qué significa cada una de estas? Posición, por ejemplo, es la posición del video con respecto a la pantalla. Por ejemplo, yo para variar la posición de este video tengo varias opciones. Si yo modifico directamente estos números, por ejemplo, hago clic y dejando clic apretado muevo, fíjense que yo muevo los números y el video se mueve en relación a la pantalla. Pasa lo mismo que si yo hago doble clic sobre la pantalla y lo muevo acá. Fíjense que yo lo muevo de una manera más directa y los números se van modificando en la medida en que yo lo mueva. ¿Sí? Fíjense que posición tiene dos valores numéricos. Uno para lo que sería el eje X y otro para el eje Y, es decir, horizontales y verticales. El siguiente valor que tenemos es este que se llama escala, que 100 siempre es el que aparece por defecto, que significa el tamaño correcto que ocupa toda la pantalla. Si yo achico o agrando, es decir, cambio estos valores, el video se achica. Entonces yo lo puedo poner, mover para un lado o para el otro, y también puedo achicarlo o agrandarlo desde acá. Y fíjense que el valor numérico de posición, de escala, quiero decir, varía. Al lado de cada uno de estos valores tiene esta flechita que es como un rulo, que es para volver a lo que sería la posición original. Por ejemplo, si yo quisiera volver a que este video me ocupe el lugar que corresponde en la pantalla, clic acá y clic acá. Fíjense cómo reseteé todo lo que serían los valores de posición y de escala. Rotación lo que hace es, obviamente, girarlo. Fíjense que los valores de rotación se miden en grados. Esto significa que a 90 grados, lo que sería un ángulo recto, lo vamos a tener exactamente invertido. Esto está bastante bueno, sobre todo cuando la persona que filmó no se dio cuenta y filmó con el celular en vertical, que muchas veces pasa. Nosotros lo que podemos hacer es rotarlo y después acomodarlo para que nos ocupe mejor la pantalla. Eso va a depender de cómo esté filmado, así que, bueno, muchas veces esto nos puede llegar a salvar. Otra cosa que se usa, digamos, estos valores de posición, escala y rotación, es para generar múltiples pantallas. ¿Se acuerdan que dijimos en la primera clase que si yo pongo un video arriba de otro, el video que está arriba me tapa el que está abajo? Pero si yo, por ejemplo, lo achico, empiezo a ver
en los sectores donde no tengo este video porque lo achiqué, lo que pasa por abajo. Por ejemplo, para esta escena no nos es útil, pero si yo quiero hacer algún tipo de montaje en el que tengo varias pantallitas, en el próximo trabajo vamos a hacer algo de esto. Les puede llegar a venir útil, así que lo vamos a repasar después. Pero ven, yo puedo ir sumando elementos a mi pantalla y los puedo ir acomodando. Directamente así o manipulando los valores numéricos. Es decir, si yo quiero ser más exacto, por ejemplo, porque ahí fíjense que está hecho a ojo. Entonces yo, por ejemplo, me fijo que acá tengo de escala 30,9. Le pongo 31, que es lo más parecido. Entonces a este también le voy a poner 31 para que me quede igual. Y a este también le voy a poner 31. ¿Sí? Entonces ahí yo ya sé que tengo todos más o menos del mismo tamaño. Esto si quisiera hacer esto. Que en esta escena, obviamente, no me sirve. Vamos a volver a como estábamos. Pero se entiende para qué funcionan las propiedades. Todos los valores de efectos son valores numéricos. Es decir, que cuando yo agrego cualquiera de los efectos que hemos visto en la primera clase en el panel, están en el panel de efectos, por ejemplo acá, el efecto que yo puse acá, fíjense que en este plano que tengo seleccionado me aparece acá abajo, que además es lo que se llama volteado horizontal, que es el que hicimos para que esto se dé vuelta. Fíjense que en los otros planos, cuando yo lo selecciono, no aparece. ¿Por qué? Porque en el panel de controles de efectos aparecen todos los efectos que voy agregando, además de los que ya están puestos. Es decir, yo este efecto de volteado horizontal, si no lo quiero más, yo puedo seleccionarlo de acá y con el botón suprimir del teclado lo borro. Y ahí se fue el efecto. Si quiero ponerlo de nuevo, lo puedo buscar acá. Bueno, ahí podría tocar control Z, pero acuérdense que en el panel de efectos, efectos de video, yo busco, por ejemplo, esto estaba en transformar, volteado horizontal, lo agrego acá y ahí aparece, y acá me apareció acá. Ahora, cualquier otro efecto que yo quiera agregar también va a aparecer aquí. Por ejemplo, vamos a usar alguno de desenfocar. Desenfoque gaussiano. Supóngase que yo quiero desenfocar a la chica. Aplico el desenfoque gaussiano. Fíjense que el desenfoque gaussiano me aparece acá como un efecto nuevo, pero hasta ahora no hace nada, porque yo tengo que modificarle el valor, es decir, cuánto desenfoque yo quiero que tenga. Por ejemplo, a medida que yo voy aumentando, se va desenfocando. Ahora, esto así solo me puede servir o no. Pero además, los efectos en esta versión de Premiere, es decir, creo que el 2017 en adelante, tienen la opción de agregar máscaras. ¿Qué significa máscaras? Que yo puedo aplicar el efecto sectorizado. Fíjense que abajo del efecto, del nombre del efecto, me aparece un circulito, un cuadradito y una pluma, además de los valores, ¿no? Cada efecto va a tener sus propios valores. Supongamos que yo voy a poner 40 de desenfoque. Bien, si yo aprieto cualquiera de estas formas, fíjense lo que va a pasar. Voy a poner el circulito. Me pone este círculo, esta máscara que se llama de círculo, que yo puedo mover y puedo seleccionar a dónde quiero que aplique el efecto. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un reality o un programa periodístico en la calle, lo que sea, y necesito que la cara del personaje no se vea, fíjense lo que pasa. Yo lo puedo desenfocar así. Bueno, pues vamos a ver cómo traquearlo más adelante. Ahora de momento sería más complejo. Pero bueno, me podría servir. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, centrarme en la cara de ella y que el fondo esté desenfocado, yo puedo modificar. Fíjense que yo modifico los puntos de la máscara. Con este botón, si yo tiro, la máscara queda más difuminada. Es decir, acá corta exacto donde está el foco y el fuera de foco. Con esto yo la voy difuminando un poco más. Y puedo seleccionar en la máscara invertido. Entonces fíjense cómo ahora ella está en foco
y todo el resto no. Por ejemplo, acá puedo hacer lo mismo. Pongo un desenfoque gaussiano en este tipo, le agrego una mascarita sobre la cara de él, sumo desenfoque, y le pongo invertido. Fíjense qué fácil y sencillo es hacer un efecto en el que puedo tener una parte en foco y otra no. Después vamos a ver cómo mover las máscaras. Bien. Ahí le vamos a sacar el desenfoque y a la chica también. Las máscaras, como les digo, son bastante sencillas acá en Premiere. En After Effects se hacen un poquito más complejas, se pueden hacer, pero fíjense, acá tengo circulito, cuadradito, es decir, yo le voy a poner desenfoque. Y si no, yo tengo también la opción de dibujarla a mano con esta pluma. Para la pluma yo puedo dibujar, no sé si han tenido alguna relación con Photoshop, pero se usa de la misma manera. Si yo cierro la máscara donde yo la dibujé, ahí la tengo. Y acá me da también la opción de difuminar. Es decir, esta máscara se dibuja de la siguiente forma con la pluma. Si yo hago clic en un punto, me pone este puntito. Cuando yo hago un solo clic, me hace una línea derecha. Si yo dejo clic apretado y la muevo, puedo hacer la línea curva. Les recomiendo que lo practiquen. Lleva un tiempo hasta que uno más o menos lo domine, pero es puro práctica y error. Y una vez que cierro la máscara, ahí me aplica el efecto a esta máscara. Esto pasa con cualquier efecto. Este es el desenfoque gaussiano, pero yo les digo que ustedes prueben todos estos efectos, los que quieran. No vamos a ver uno por uno los efectos porque como ven son un montón. Por ejemplo, blanco y negro. Ahí puso la imagen blanco y negro, pero si yo le hago una mascarita, por ejemplo, sobre la cara de la chica, fíjese que solo se lo aplica a ella. Y si yo esta mascarita la invierto, queda ella en color y el resto en blanco y negro. En este plano no nos sirve tanto porque ya se mueve mucho. Pero si tenemos algún plano de cámara fija, por ejemplo acá, yo puedo dejar, por ejemplo, dibujada una parte en blanco y negro. Qué sé yo. Acá. Dibujo una mascarita para que todo esto sea blanco y negro. Bueno, obviamente con prolijidad, cariño y tiempo, que es lo que yo no tengo. Pero bueno, digamos que yo le dejo la máscara acá. Fíjense que esto me lo pone en blanco y negro y el resto en color. En los planos fijos funciona muy bien. Con cualquier efecto. Yo ahora le puse blanco y negro porque es notorio. Ustedes le pueden poner cualquier efecto de distorsión o lo que sea. Entonces los efectos, recapitulando, se manejan desde el panel de controles de efectos. Es decir, nosotros los vamos a manipular desde acá. Ya sea cualquier efecto que nosotros agreguemos o simplemente lo que serían las propiedades que ya vienen puestas. Bien, si hasta acá entendimos, entonces ahora vamos a arrancar con lo que yo ya quiero que cerremos este trabajo, que sería el uso de textos. Es decir, todo muy lindo acá, pero si nosotros queremos podemos hacer una linda secuencia introductoria de títulos. Y acá vamos a tener un tema. Quienes usen Premiere del 2017 en adelante van a tener esta forma de hacer textos, y los que tengan una versión más vieja de Premiere era diferente. Acá voy a explicar la forma como se hace ahora, porque ya la vieja no se usa. En caso de que estén usando Premiere más viejos, más adelante o más tarde o mañana grabo un pequeño tutorial explicando la diferencia para hacer textos en las versiones de Premiere viejas. Bien, para hacer un texto, supongamos que yo quiero directamente poner el título de la película acá, o el nombre de los personajes, o el título que yo necesite hacer, tenemos directamente la herramienta de texto, que esto antes no estaba, pero ahora sí está. Si yo hago clic sobre esta herramienta, acá escribo Juanita Vialde, o como le quieran poner a la actriz. Fíjense que me aparece este texto acá, y me aparece acá en la línea de tiempo, arriba de lo que yo tengo.
de video. Es decir, que yo esto acá lo puedo acomodar donde yo lo necesite. Y acá me aparece el texto que yo escribí. ¿Cómo modifico este texto? Hay dos formas de hacerlo. Una es en el panel de controles de efectos. Es decir, fíjense que me aparece como si fuera un efecto el texto de esto. Y acá yo puedo cambiar todo lo que es el tipo de letra. Le vamos a tirar un Arial. Pongámosle una sencillita. Bueno, no lo encuentro. Acá está, Arial. ¿Sí? Tipo de texto, es decir, Arial. Bueno, Arial común quería. Bueno, le vamos a poner Arial negrita. Fíjense que acá, una vez que yo tengo la familia de texto, yo le puedo elegir si es negrita, itálica, regular, etcétera, etcétera. Puedo elegir el tamaño de la letra. Todo esto es de controles de efectos. Puedo elegir si esto va para la izquierda, si va centrado, si va a la derecha, ¿sí? Y acá, bueno, tengo distintas opciones de texto, sobre todo si yo esto quiero que esté como superíndice o para separar líneas. Por ejemplo, si esto fuera como la chica, no sé el nombre del personaje. Fíjense que si yo tengo dos líneas de texto, yo con estos controles lo que puedo hacer es acercarlas entre sí o alejarlas, subirlas, etcétera, etcétera. Puedo que las letras se alejen entre sí. Todos estos controles hacen como diferentes efectos que estaría bueno que los prueben. Vamos a borrar, vamos a dejar una sola línea, la vamos a achicar un poco. Fíjense que si yo no tengo esto marcado, no se me achica. Bueno, ahí me quedaron dos líneas, no sé por qué. Ahí está. ¿Qué controles tiene entonces el texto? Bueno, primero, además de todos estos, lo que sería el tipo de letra, el tamaño, vamos a poner negrita. Bueno, ven, si no tengo el texto marcado, no hace nada. Ahí lo pongo en negrita. Si yo quiero que haga sin tener el texto marcado, selecciono con la herramienta de selección y ahí me cambia todo. Primero, rellenar. Rellenar es el color de relleno del texto, es decir, si yo hago clic me abre toda la paleta de colores y yo elijo el color que más me gusta. Este que muy bonito no es, pero bueno, por lo menos destaca. Yo puedo entonces cambiar el color al que quiera. Lo vamos a poner de nuevo como estaba en blanco. Trazo, si yo lo habilito, lo que hace es un contorno del color que yo elija. Por ejemplo, le voy a poner un contorno de color rojo para que se vea bien. Y ese que me pone al costadito, casi no se ve, un contorno rojo. Acá al lado de trazo me da también un valor numérico donde yo puedo seleccionar el ancho. Fíjense, si yo le agrego más, le va generando este contorno. Esto es para que destaque, porque si yo por ejemplo quisiera usar letras negras para los títulos, acá hay partes en las que no se va a ver bien, entonces yo le puedo poner un trazo blanco para que destaque y la parte donde no se lee destaca un poquito más. Estas son ya cuestiones de diseño. También podría poner un fondo semitransparente, un fondo de color. Yo le voy poniendo más o menos transparencia precisamente para evitar estas cuestiones de que se pueda llegar a perder el texto. El fondo generalmente no es lo mejor, pero bueno, es lo que hay. Yo le voy a poner un fondo blanco en este caso. Queda bastante feo generar el fondo. Y lo otro que yo podría hacer, en vez de trazo o fondo o todo junto, es poner sombra. Fíjense que la sombra también, yo la puedo poner, la voy a poner de color blanco, para que se vea bien. Fíjense que la sombra, yo la puedo poner más o menos transparente. La puedo girar para que esté de un lado o del otro con todos estos controles. La puedo despegar más del texto.
y la puedo suavizar un poquito más también. Bueno, todos estos son controles que ustedes pueden ir probando tranquilamente. La idea es que aprovechemos el tiempo que tengamos para jugar con estos controles. Y abajo están las opciones de transformar que ya habíamos visto en cualquier video, es decir, movimiento, escala, para arriba, para abajo. Bien, ¿por qué es importante, y acá repito, el tema de los valores numéricos? Porque esto es lo que a mí me habilita a hacer lo que se llama keyframes, es decir, dar opciones de movilidad a los títulos. Por ejemplo, si yo quiero que este se llama opacidad, es decir, hace que desaparezca. Si yo quiero que el título aparezca y después desaparezca, ¿qué voy a hacer? Y esto es más o menos complejo de entender si no lo han visto nunca, así que presten mucha atención. Si yo habilito, fíjense que al lado de cada valor numérico, yo tengo esta especie de iconito de cronómetro. Eso sirve para habilitar keyframes o fotogramas clave. Esto quiere decir que yo, por ejemplo, vamos a hacerlo primero con posición. Fíjense que la posición tiene un valor numérico de, vamos a ponerle 65 por 615, para que esté más o menos en ese lugar. Esto quiere decir que en este fotograma, esta posición está, este texto está en la posición 65, 615. Yo habilito este cronómetro y fíjense que se pone en azul. Significa que está habilitado el movimiento, la animación. ¿Y qué hizo además? Me puso lo que se llama un fotograma clave o keyframe. Fíjense que está acá. Este sector de la ventana de control de efectos representa la línea de tiempo. Fíjense que acá está el playhead que figura acá. ¿Qué significa esto? Prestemos mucha atención. Significa que en este punto de la línea de tiempo, el valor de posición es de 65,615. Si yo avanzo la línea de tiempo y le doy otro valor de posición, supongamos que yo le voy a poner este valor, 420 de horizontal, significa que entre este punto y este otro punto va a cambiar de 65 a 420. Por lo tanto se va a mover. ¿Ven? Si yo le doy play, ¿qué pasó? Fíjense cómo van cambiando los números entre 65 y 420. Acá. En ese caso lo que va pasando es que Premiere va interpolando, se llama, es decir, en cada uno de los fotogramas va adivinando lo que sería el número que le corresponde al valor de posición. Si es muy abstracto, chicos, ustedes me dicen y lo explicamos mejor si no lo están entendiendo. Pero básicamente los keyframes funcionan así. Yo habilito uno, por ejemplo, ahora lo vamos a hacer con escala. Este punto me está marcando que en este momento del tiempo el valor de escala es de 83. Avanzo hacia adelante, yo le cambio el valor. Fíjense que ya directamente se me pone otro punto. Significa que entre este punto es 83 y este otro que es 26, va a ir cambiando ese valor entre esos dos puntos. ¿Se ve? Entonces, esto me sirve, entre otras cosas, para hacer lo que se llamaría en este caso un fundido en el título o que entre con un suavizado. Fíjense este valor que se llama opacidad, que está en el 100%, si yo lo dejo en 0 desaparece. Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo me voy al principio del video, habilito el cronómetro, le pongo 0 de opacidad, avanzo un poquito en la línea de tiempo y le pongo 100%. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Ven? No aparece tan de golpe. Y si yo quiero que pase lo mismo cuando se va, ¿qué tendría que hacer? Lo primero que yo pensaría es, bueno, lo bajo acá de nuevo a 0. Pero ¿por qué eso no funcionaría? Supongamos que yo lo voy a poner acá.
porque eso significa que entre este punto, es decir, este punto de acá y este va a bajar de 100 a 0. Entonces este yo lo voy a borrar acá. Entonces si yo quiero que acá empiece a irse, yo aprieto este otro puntito. Si yo ya tengo habilitado el cronómetro, con este otro puntito agrego un keyframe o fotograma clave acá. Entonces, como entre este punto y este otro el valor es 100, entre este y este no va a cambiar. Pero si yo después entre este y el final del plano le pongo 0, significa que entre acá y acá va a cambiar a 0. Entonces, fíjense cómo el título entra y sale. Así de fácil. Bueno, sé que es más o menos complejo esto, pero si ustedes ven que tienen problemas o que no lo pueden hacer o que se les complica mucho, me dicen y lo aclaramos. Hacemos como un videito más sobre esto. Es lo mismo que veíamos acá cuando poníamos el fotograma clave sobre el volumen. ¿Se acuerdan que en la clase pasada yo les decía que si ponemos con control, yo puedo poner estos puntitos y los puedo ir bajando de volumen? Estos son nada más y nada menos que fotogramas claves. Si yo miro en la ventana de control de efectos, cada uno de estos puntos que yo pongo sobre la línea de volumen, si tengo seleccionado este clip, me los marca como puntitos o fotogramas claves. Es lo mismo, pero bueno. Para que no nos confundamos, vamos a seguir con el título. Entonces, yo ya tengo este título puesto acá. Vamos a ponerle otro título más. Entonces, fíjense que el título me aparece en una segunda línea de video. Vamos a presentar a este otro personaje. Yo le voy a poner, qué sé yo, Peter Lanzani, pongámosle. Fíjense cómo ahora el texto me lo está poniendo con el mismo formato que yo tenía acá, porque ya me dejó guardado el tipo de letra, la sombrita, blanca. Igual yo todo lo puedo modificar. Es decir, yo me puedo ir acá a controles de efectos y modificar de nuevo el tipo de letra, el trazo, la sombra, el relleno, lo que sea. Por ejemplo acá yo lo voy a poner más abajo y lo voy a achicar un poco. Lo puedo hacer directamente desde acá o desde los valores numéricos. Los valores numéricos me van a servir a mí para hacer esta animación como hicimos en el título anterior. ¿Sí? Entonces de nuevo yo podría ponerle acá opacidad 0%, opacidad 100%, otro keyframe y opacidad 0%. Ven cómo se va más suavemente con esta animación. Y bueno, yo también podría, por ejemplo, mover todo. En este caso, si yo quiero mover todo hacia adelante para poner un título de inicio, yo puedo seleccionar todas mis pistas y moverlas. Así de fácil. O si no, fíjense, con esta herramienta que yo tengo acá, esta, fíjense que si yo hago clic, selecciono todo y puedo mover directamente todo sin perder nada de relación. ¿Sí? Entonces yo puedo, para mover todo, o seleccionar todo de esta forma y moverlo, o seleccionar esta herramienta y mover todo para un lado o para el otro. ¿Para qué yo hago esto? Porque yo acá sobre un fondo negro, por ejemplo, puedo poner un título: La persecución, o como quieran que se llame la película. Entonces yo pongo este acá, le cambio el color, bueno, digamos que es bastante feito, pero bueno, es lo que tenemos. Y yo puedo ponerle varios efectos de lo que sería esto, ¿no? De movimiento. Entonces yo puedo ponerle, vamos a hacerlo bien sensacionalista,
Voy a habilitar escala y posición, porque los puedo superponer. Entonces voy a empezar de 0. Y lo voy a poner en 100. Dije, ahí está. Bien. Vamos a hacer más rápido. Mientras más cerca estén los keyframes unos de otro, más rápido van a ser. Puedo inclinarlo un poquito, como para que tenga un poco más de impacto. Fíjense cómo cuando yo selecciono, me pone la cajita de texto y me pone este circulito que se llama punto de anclaje. Yo lo puedo mover. ¿Por qué? Porque el punto de anclaje indica desde dónde se aplica el efecto. Por ejemplo, si yo giro, gira a partir de ese punto. Si yo quiero que esto rote por el medio, yo se lo muevo acá, punto de anclaje, entonces yo ya cuando roto, gira a partir de ese puntito, ¿sí? Entonces, yo ya puedo hacer esta cosa medio bizarra que me quedó. Vamos a quitarle este de posición porque no quiero que se mueva tanto. Ahí. Ahí estamos. Digamos. Tan tan. Ya empieza la película. Por último, yo voy a poner unos créditos, por ejemplo. Los puedo poner en blanco directamente. La chica. Entonces yo acá sí, yo ya voy a poner sin sombra. Voy a achicarle un poco la letra. Vamos a hacerlo bien vintage. Entonces lo vamos a poner desde aquí y lo vamos a centrar también. Juana Viale. No sé por qué no me está dejando. Ahí estamos. Bueno. Bueno, podemos hacer distintas líneas de texto. En todo caso después veremos cómo hacer un rodante, que lo podemos hacer con la versión vieja. Porque si no, ya tenemos que ir a gráficos esenciales, que es otro panel, que nos facilita muchísimo las cosas, porque hasta ahora hemos estado manejándolo con controles de efecto. Pero, como les digo, en estas nuevas versiones Premiere agregó ventana, gráficos esenciales, todo un panel en el que yo puedo trabajar esto de manera un poquito más versátil. Es decir, yo acá puedo hacer cosas en este panel de gráficos esenciales, que lo tengo que activar desde ventana, o hacer cosas que no puedo hacer desde controles de efectos. Por ejemplo, supongamos que yo voy a crear un nuevo texto, como les decía. La chica, que es lo que no me dejaba recién. Juanita Viale. Fíjense que en este panel de gráficos esenciales, acá me aparecen distintas capas. Para los que hayan usado Photoshop, les va a ser sencillo entenderlo, el que no quizás no tanto. Pero en todo caso acá nosotros manejamos ciertos elementos del texto, pero no podemos manejar animación ni fotogramas claves. Entonces solamente nosotros podemos en este caso agrandar o achicar la letra, pero otra cosa que podemos hacer que no podíamos hacer en el panel de control de efectos es agregar capas. Fíjense que si yo con este botoncito que dice nueva capa de texto me aparece acá abajo, yo puedo escribir, si tengo la herramienta de texto, el villano, ¿quién dijimos que era? Peter Lanzani. Vamos a poner actores conocidos.
y los puedo ir agregando. Y fíjense que acá me van agregando distintas capas de texto. En todo caso, ya más adelante cuando veamos texto y animaciones un poco más complejas, vamos a explicar un poquito más este panel de gráficos esenciales. Lo que sí les voy a pedir, ya para no hacerla mucho más largo este ejercicio, es, en todo caso si quieren nos olvidamos de este panel de gráficos esenciales, pero sepan que está. También sepan que está para los que tengan Adobe legal o pirateado de alguna manera que les permita, ver que Adobe tiene librerías hechas con animaciones un poquito más complejas. Entonces yo puedo, por ejemplo, si yo quiero usar un zócalo, puedo buscar acá, en este caso, por ejemplo, yo selecciono en estos gráficos esenciales esto, por ejemplo. Fíjense que acá me pone ya lo que se llaman templates. ¿Qué son estos templates? Son prediseñados, gráficos prediseñados que yo después puedo editar. Es decir, yo los pongo y después les cambio el texto. Pero esto es solo si ustedes tienen una versión que se pueda conectar a internet, es decir, una versión que no esté craqueada. Por lo tanto, tampoco tiene mucho sentido que lo veamos si tienen versiones piratas. Si no, los que tengan acceso, los que estén usando versión de prueba, a lo mejor les permite. Entonces, en la ventana de gráficos esenciales tienen examinar, que es para buscar. Por ejemplo, acá tienen templates para noticieros y todo eso, que después pueden cambiar también los colores y algunos gráficos. Tienen zócalos, hay de todo. Estos son para créditos de películas también. Bueno, hay montones, porque siguen subiendo y van subiendo y van subiendo en internet la gente de Adobe y distintas comunidades. Nosotros nos vamos a quedar con editar, que acá tienen más opciones de edición, y con animar desde el panel de control. Entonces, ¿qué les pido ya para cerrar el trabajo? Así ya lo entregamos. Pónganme un textito de inicio, es decir, con el nombre de la película, un textito para presentar cada uno de los personajes, ¿sí? Se han puesto por lo menos a la chica y al villano, y se han puesto a este tipo, lo pueden presentar también. Que este en general es un plano muy corto, pero le pueden poner un nombre. La idea sería practicar entonces esta herramienta de titulación y que ya me entreguen este trabajo. Ahora voy a explicar una vez que han terminado el trabajo cómo se hace la entrega, ya que no podemos estar recibiendo videos tan pesados. Algunos chicos me han estado mandando a mi mail personal links de WeTransfer. Yo no las voy a bajar porque si no la computadora se me va a llenar de cosas. Los videos son muy pesados. Por lo cual habilité una cuenta en YouTube para que ustedes suban los materiales. Es decir, una vez que han terminado los videos y ya me los quieren mostrar, los van a subir a una cuenta de YouTube. Puede ser su propia cuenta personal y me envían el link, o puede ser esta cuenta que yo creé, que es entregasysec postpro@gmail.com, entregasysecpostpro@gmail.com, y el password es entrega de trabajos. Es decir, ustedes entran a YouTube, se loguean, entonces dijimos que era entregasysecpostpro@gmail.com, entregasysecpostpro@gmail.com, y el password es entrega de trabajos. Ahí se loguean, acceden a este icono de camarita, subir un video, bla 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 bla. Bueno, como le acabo de crear esta cuenta y todavía no he subido nada, me va a mostrar todos los tutoriales, bla bla bla. Usan su nombre, no crean ningún canal, etcétera. Bueno, ahí está. Setup later. Bien, y subimos un video acá. Directamente arrastramos a este sector un video, o cliqueamos subir video y arrastramos el videito a este sector, ¿sí?
Entonces ahí lo que van a hacer es después copiarme el link y entregarme el link. Así yo ya los puedo ver todos subidos a este canal. O si ustedes lo quieren hacer desde su canal personal, también lo hacen. A mí lo que me van a entregar son links. Esta cuenta de YouTube la saqué ahora, hace un ratito, para que la puedan usar ustedes para entregar trabajos. Entonces, las entregas van a ser links a YouTube, ¿ok? Igual después ahora en el foro escribo cómo va a ser todo. Bueno, cualquier duda me la consultan en el foro o en el chat en vivo. Pero básicamente entonces, repasando, ya la entrega de este trabajo, porque la semana que viene vamos a hacer otro, incluye entonces los títulos. Título de inicio, título de cada uno de los personajes. Y si quieren pueden ponerle unos pequeños créditos hacia el final. Y eso sería todo. Nos vemos la próxima y estamos charlando en las clases en vivo, así evacuamos las dudas que puedan surgir. Hasta luego, que tengan buena semana.